quemado, viene sin pisto y el siguiente día tiene que ir a trabajar. Viene todo complicados. Y esta mañana vamos a hablar precisamente de lo complicado que son los viajes de regreso. Pero para que nosotros podamos hablar del viaje de regreso, obviamente tenemos que hablar de un punto de partida. Así que esta mañana quiero hacer, después de esta introducción, quiero que usted me acompañe. Vamos a la Biblia, vamos al Salmo capítulo 25. Salmo capítulo 25, versículos 4 y 5. Mire, todo viaje obviamente empieza por un camino. Y esta mañana quiero yo que a la luz de la palabra y con la guía del Señor podamos nosotros recibir un mensaje, creo yo, no nuevo, pero sí diferente y directo a lo que normalmente acostumbro a compartir. Así que esta mañana yo de verdad le pido al Señor de que me guíe y que pueda hablarle a usted. Y si en algún punto hay dureza en su corazón, que el Señor nos confronte y nos toque de verdad, porque yo creo que es lo adecuado. Mire lo que dice el Salmo 25:4. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. De hecho, incluso hay una canción que nosotros en alguna ocasión hemos cantado aquí de Juan Carlos Alvarado. Ahora ya solo a Worship y un corazón oyen, pero yo antes escuchaba eso. Y esta es una canción del: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Hay un versículo más ahí, creo yo, que es el Salmo 27:11. Salmo 27:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Ok. Yo quiero que usted note algo esta mañana. Hay una oración repetitiva del salmista, hay una oración repetitiva de David para que Dios le muestre cuál es el camino que debe seguir. Esta mañana usted sabe que yo acostumbro a preguntarle mucho y quiero obviamente empezar por esto. Cuando usted se levanta en la mañana, no me diga qué hora se levanta, pero en la mañana que usted se levanta, si hay alguna oración que usted hace, ¿cuál es el contenido de esa oración? Yo creo sin lugar a dudas que una de las oraciones o el contenido de las oraciones que hacemos al iniciar nuestro día, al iniciar la mañana, sin lugar a dudas debería de ser algo muy parecido a esto. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos muestre cuál es el camino que debemos seguir durante ese día, durante esa semana, al iniciar un mes. Que el Señor nos muestre y nos aclare cuál es el camino que deberíamos de seguir. Obviamente en las mañanas nosotros le pedimos protección para que el Señor nos guarde, el Señor nos libre de todo derrumbe en los chorros, que es peligroso ahí va, pero eso le pedimos. Pero yo también considero que nuestras oraciones del inicio del día deberían de ser estas. Señor, en el versículo anterior, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. Yo noto entonces a David haciendo oraciones repetitivas. Pero como David, usted y yo deberíamos de tener este tipo de oraciones. Deberíamos de continuo, deberíamos muy seguido pedirle a Dios que nos muestre cuál es el camino que debemos seguir. Ahora, la pregunta es: ¿por qué debería de ser esta nuestra oración diaria? ¿Por qué debería usted, por qué debería yo pedirle a Dios que me muestre todos los días cuál es el camino que debo seguir? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Porque mire, constantemente nuestro corazón se inclina a seguir nuestro propio camino. ¿Sí? ¿Está conmigo? Constantemente nuestro corazón se inclina a seguir nuestro propio camino, lo que consideramos bueno o lo que consideramos conveniente para nosotros.
Cuando nosotros hacemos de nuestro día lo que a nosotros mejor nos parezca, lo que nosotros estamos haciendo es decirle al Señor, no necesito tu guía. Me voy a ir por donde yo considere que es lo correcto, me voy a ir por donde yo considere que es lo que más me conviene y no voy a tomar en cuenta, tu guía o tu voluntad. Por ese motivo, míreme para acá, nuestra oración diaria debería de ser esa. Señor, guía mis pasos. Señor, muéstrame el camino que debo seguir, muéstrame por dónde debo ir. Porque constantemente nosotros estamos inclinados a seguir nuestro propio camino o nuestra voluntad. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Pregunten por el buen camino y ¿qué dice? Y sigan por él. Así hallarán el descanso anhelado. Jeremías estaba hablándole al pueblo de Israel, pero mire lo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Se iba. No lo seguiremos. Okay. ¿Le suena algo familiar eso a usted? ¿Cuántos de los que están acá son papás? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo, no hagas eso? ¿Y qué es lo que hace su hijo? Justo lo que usted le dijo que no hiciera. Yo no soy papá, bueno, sí ya soy, pero todavía no, o sea, sí me explico. Ok, pero miren, aun cuando no está materializado, ¿sí? Soy hijo y lo hablo desde la experiencia. A todos nosotros, cuando nuestros papás nos decían no hagas eso, como que por retarnos nos lo decían, ¿va? Y usted decía, pues lo tengo que hacer. Entonces, Jeremías está diciéndole al pueblo de Israel, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos y sigan por el camino, así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos le dijeron, no lo seguiremos. Yo quiero que usted note que en este versículo la Biblia nos dice cuál debería, aunque no es el punto, pero yo creo que es relevante. La Biblia nos dice cuál debería de ser nuestra actitud cuando nos enfrentamos a situaciones o a caminos que ignoramos. Mire cómo dice el versículo, deténganse en los caminos y miren. Y luego dice, pregunten por los senderos antiguos. Cuando usted está perdido, ¿qué es lo que hace o qué es lo que se supone que usted debería de hacer? ¿Qué es lo que se supone que debería hacer? Cuando usted va en un bus, sí, si usted se sube en bus, todavía, y el bus se va por otro lado, ¿qué es lo que hace uno normalmente? Se para, va y va donde el motorista y le dice, mire, aquí dónde es, ¿sí? ¿A dónde me puedo bajar si voy para tal lugar? Y el motorista le va a decir, no, ya nos pasamos, ¿sí? Sí, ya nos pasamos. Pero si usted va manejando o usted va caminando por X lugar, la Biblia dice, deténganse en los caminos y miren, ok, si usted va en un lugar, en una ruta que usted no conoce, la Biblia misma nos está diciendo que debemos detenernos y prestar atención. Y luego de prestar atención a dónde usted se encuentra parado, ¿qué dice la Biblia que debe hacer? Preguntar, dice, por los senderos antiguos. Detenerse y mirar y luego preguntar por el buen camino. Pero nosotros vemos en la Biblia que el pueblo de Israel, y así como a veces nosotros le decimos al Señor, dijeron, no lo seguiremos. ¿Alguna vez usted ha dicho francamente, no, yo me voy por otro lado? ¿Sí? Yo me voy a ir por otro lado. Bueno, hace un par de meses, creo un mes y medio, se hizo conocida la noticia aquí en nuestro país de una persona, el profe Quique, ¿sí? ¿Sí lo vio eso? Ok, que iban subiendo el cerro, ese es el de San Vicente, y se desvió, tomó su camino y bueno, creo yo que no lo encontraron, ¿verdad? Ok, hay algunas teorías ahí conspirativas, pero no es el punto. Se perdió. Entonces, cuando usted va por un camino, la Biblia dice que deberíamos detenernos
y prestar atención por dónde vamos y luego preguntar hacia dónde ir. Pero nosotros estamos inclinados a caminar por donde nosotros queramos o por donde nosotros consideremos que es el camino correcto. Miren lo que dice también Isaías capítulo 53, versículo 6. Yo sé que usted conoce este versículo. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ok. El profeta Isaías está haciendo una, valga la redundancia, una declaración profética. Está anunciando la muerte del Señor Jesús. Sí, está diciendo que varón de dolores, esforzado. Estaba diciendo de que no había o no iba a haber nada agradable que nosotros pudiéramos ver en su cuerpo maltratado y humillado. Y en ese contexto, Isaías dice de que el Señor iba a sufrir o iba a padecer todo eso por aquellos que, como usted y yo, nos descarriamos como ovejas. Por eso en el versículo 6 del capítulo 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Si usted presta atención a la pantalla, dice, o he subrayado algo que dice todos nosotros. Porque esto claramente describe la condición del hombre y la mujer, todos yendo por su propio camino. Y yo quiero que usted note algo. La Biblia dice que todos, sin excepción alguna, nos hemos descarriado. Y dice que cada uno tomó el camino, ¿sí? El camino, y cada cual se apartó por el camino. Ahora, si bien es cierto, esto no es un motivo para decir, todos lo han hecho, no hay problema. Sí, porque ¿qué dice la Biblia? Que quienes se desviaron, diga conmigo, todos. Mira a la persona de la par. Aunque usted no lo crea, también esa persona se ha desviado o anda desviada. Aunque no tenga cara de desviado, pero sí, se ha desviado. Mire, la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea que una de las características de las ovejas es que en algún punto también se descarrían. ¿Sí? Una característica o una flaqueza de las ovejas. ¿Cuántos son ovejas aquí? Uy, ya me abatí. Una de las señales de las ovejas es que a veces también se descarrían. Y la Biblia dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Ahora, ya le dije que el hecho de que todos nos hayamos descarriado no es algo que debería alegrarnos y decir, por lo menos no me desvié solo yo, también el mismo. También Ruth se desvió. También que, no, míreme para acá. No es el punto de alegrarnos porque no somos los únicos que nos hemos desviado. Este versículo nos enseña de que a pesar de que usted, míreme para acá, de que a pesar de que usted y yo nos consideremos muy buenos, también nos hemos descarriado. Este versículo lo que nos muestra es la fragilidad humana, que sin importar quién es usted o lo que usted haga o lo que usted se considere, también usted se ha descarriado. Diga conmigo, también yo. Aunque no le guste, la Biblia dice que también usted y también yo nos hemos descarriado. Nos hemos alejado del camino correcto y nos hemos alejado del Señor y de su voluntad. Mire, seguramente usted recuerda la película, ahí tenémelo por favor. ¿Recuerda, no sé, vio la película Todopoderoso? ¿Sí la vio? Sí, protagonizada por el Chelito Morgan Freeman. Sí, ¿y cómo se llama el otro? El de la magia, Jim Carrey. Sí, ok. ¿Se acuerda de esa película? Ok, no vamos a hablar del rol, sino que quiero que se centre en el personaje de Morgan Freeman. Ahí está, a un costado está Morgan, como que fuera mi chero. Ahí está a un lado el actor Morgan Freeman. Y usted puede notar que en esa foto, donde está solo él, tiene un par de aritos, de aretes, ¿sí?
Bueno, hace algún tiempo, hace un par de años, la revista Forbes publicó una entrevista que le hicieron a Morgan Freeman. Y le preguntaron, me imagino que entre otras cosas, pero es lo que quiero destacar, le preguntaron que por qué utilizaba aritos y por qué eran aritos de oro. Y la respuesta que él dio fue sencilla y dijo que él trataba de imitar una costumbre de los marineros, porque los marineros llevaban argollas o aros, aretes de oro, porque en el caso de una travesía, un naufragio, ellos podían cubrir sus gastos funerarios o lo que sea con el precio de los aritos. Entonces él dijo, yo llevo estos aritos como un seguro funerario, porque si estoy lejos de casa, cualquiera que me encuentre puede agarrar los aritos y pagar mi servicio funerario. Imagínense. O sea que él estaba diciendo, si yo ando muy lejos de casa, diga muy lejos, si yo ando muy lejos de mi casa, cualquiera agarra los aritos, los vende, un salvadoreño lo haya, agarra los aritos y se los embolsa. Pero el men ahí decía de que los aritos que él andaba era para qué, para pagarse su propio servicio funerario si andaba en tierras lejanas. Pregunta esta mañana, ¿qué anda usted si lo agarra? Si cuelga los tenis lejos de su casa, ¿qué anda usted? Unos 5 pesos o algo, algo ha de andar, hermano. Cuando yo vi esto, mírame para acá. Cuando yo vi esto me llamó mucho la atención porque Morgan Freeman es, creo yo, más consciente que nosotros. No solo del hecho de que la muerte lo puede sorprender, sino que es autocrítico, es realista y dice, si en algún punto de mi vida yo estoy lejos de casa, tengo forma de cómo regresar. Y le quiero hacer esta pregunta para que podamos entrar a esto de lleno. ¿Usted alguna vez se ha ido lejos de su casa? ¿Sí? ¿Alguien se ha ido lejos de su casa alguna vez? Levánteme la mano si usted se ha ido lejos de casa alguna vez. Y usted sabe a lo que me refiero, ¿sí o no? Sí. Este actor Morgan Freeman dice, yo llevo estos aritos de oro para cubrir los gastos de mi entierro en caso de que fallezca en tierras lejanas. La pregunta esta mañana es, ¿qué tan lejos se ha ido usted de su casa? ¿Tiene forma de regresar? Bueno, eso es lo que vamos a ver a la luz de la palabra. Quiero que vaya conmigo, acompáñame. Ahora sí vamos, acompáñame a ver en la Biblia el relato de alguien que se alejó de la casa de su padre. Yo creo que usted está de más, ya sabe de quién vamos a hablar esta mañana. Vamos al libro, al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15. Ok, ahí está en la pantalla, pero si usted tiene su Biblia, yo quiero que abra su Biblia, vaya a su Biblia. La pantalla es para los que no tienen Biblia o para los que no todavía no pueden buscar los versículos, pero usted ya puede. Así que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 11. Lo he segmentado en tres partes este pasaje para que podamos comprenderlo de una mejor manera. Que el Señor nos ayude. Bueno, Lucas 15:11 dice, también dijo, está hablando el Señor Jesús, está hablando el Señor Jesús. Cuando dice también dijo, está hablando de Jesús. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué dice la Biblia? Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Ok, yo sé que usted sabe esto. Estamos o vamos a hacer relación o referencia a la parábola del hijo pródigo descrita en el Evangelio de Lucas, versículo 15, capítulo 15, perdón. La Biblia nos narra cómo el hijo pródigo o la palabra pródigo significa derrochador, malgastador. Ese es un pródigo, ¿sí? Así que a veces usted y yo nos volvemos como el hijo pródigo, ¿verdad? Solo nos pagan y nos acabamos todos rápido. La Biblia le llama el hijo pródigo, pero la palabra pródigo significa eso, derrochador, malgastador de los recursos, de los bienes. Dice el Señor que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de esos hijos le pidió la parte de los bienes que le correspondía. Usted sabe que cuando alguien tiene derecho a los bienes de su padre, ¿verdad? Normalmente es hasta que el padre o la madre fallezca, ¿sí? Y por herencia, recibe lo que en teoría o por derecho, más bien dicho, le correspondía. Salvo el caso de una sucesión, un acto entre un acto entre vivos, pero normalmente uno como hijo puede acceder a los bienes de su padre cuando el padre o la madre fallecen, y por herencia uno adquiere el derecho como propietario. Pero este hijo le dice a su papá: mira, ya la verdad que ya mucho, ya me aburrí de estar aquí en la casa. Yo creo que ya tengo la edad suficiente, a pesar de ser el hijo menor. Creo yo que ya estoy listo para poder hacer mi vida. Ya creo que estoy listo para poder tomar el camino que yo considero conveniente para mi vida. Y le dice: deberías de darme lo que me corresponde, así junto todo y puedo irme lejos de casa. La Biblia dice que el padre entonces le da lo que le corresponde por ley, por herencia, por derecho. Y en el versículo 13 usted puede ver que dice: no muchos días después. O sea, tan pronto como recibió de su papá lo que le correspondía, dice la Biblia que juntó todo y se fue lejos de casa a una provincia apartada. Ok, yo quiero que note esto. Yo sé que esto no es nuevo lo que le voy a decir. Usted lo ha leído, usted lo conoce, lo puede leer en su casa, pero yo quiero esta mañana que usted note algo. El hijo pródigo o el hijo menor, cuando habla con su padre y le dice: dame lo que me corresponde, el hijo ya tenía una intención, ya había resuelto en su corazón irse de la casa. Porque la Biblia dice: no muchos días después lo juntó todo y se fue lejos. Y yéndose lejos, la Biblia dice que desperdició todos los bienes viviendo perdidamente. Ok. El pasaje entonces nos da una clara muestra de cómo este hijo pródigo, decidió caminar o decidió ir por el camino que él consideró que era lo correcto para él. En franca rebeldía con la autoridad de su padre, el hijo pródigo le dice: mira, la verdad que yo necesito que me des mis cositas, ¿sí? E irme ya de la casa. Y me voy a ir lo más lejos posible. Ahora, la Biblia dice que este muchacho o este hombre, este joven, se va lejos de su casa a una provincia apartada. Y el problema es que se va lejos y dice la Biblia que fue a desperdiciar todos los bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos de los que están acá consideran que hay áreas o hay etapas de su vida en que desperdiciaron su vida? Que han desperdiciado las bendiciones que Dios le ha dado. Yo tengo varias etapas en las que considero que he desperdiciado lo que Dios me ha dado. No hablo solamente de lo que mis papás me han podido dar, sea poco o mucho, sino que hay etapas de mi vida, hay bendiciones que han venido a mi vida de parte de Dios y yo las he desperdiciado. Así como este hombre vivió, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero yo quiero que usted y yo podamos entender algo esta mañana. El corazón de este hijo pródigo, había tomado la decisión desde antes, miren para acá, desde antes de pedir las cosas a su padre, desde antes él había resuelto en su corazón irse lejos de casa.
Ok, lo que estamos aprendiendo o podemos entender de la palabra de Dios es que este muchacho había decidido alejarse de la voluntad de su padre, de la cobertura de su padre, y muchos acá tenemos algo similar. Hemos decidido abiertamente o francamente vivir en una rebeldía en contra de Dios. Hemos decidido por nuestra voluntad alejarnos de casa, alejarnos del Señor, alejarnos de la presencia, alejarnos de la cobertura, de la soberanía del Señor. Y hemos pedido y hemos ido a vivir perdidamente, desperdiciando todo lo que Dios nos ha dado. Cuando yo leía esto, me acordaba también de, eso no está ahí en la presentación, pero me acordaba de un hombre, porque esta es una parábola, es algo que ejemplifica, no menciona nombres específicos ni lugares, así son las parábolas. Pero está la historia en la Biblia de un hombre que sí conocemos su nombre, su condición y todo lo que hizo en lugares geográficos específicos. Usted y yo hemos leído el libro de Jonás. Sí, usted se ubica, Jonás. La Biblia dice que Dios le habla a Jonás y le pide que se levante del lugar donde está y se vaya a Nínive. Pero la Biblia dice en el capítulo 1 de Jonás que Jonás, en lugar de irse a Nínive, Jonás toma la decisión de huir de la presencia de Dios e irse a un lugar, a una ciudad que se llama Tarsis. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Ok. Si luego quiere leerlo, ahí está Jonás capítulo 1. La Biblia dice que Dios le da una orden a Jonás que tenía que levantarse e ir a Nínive a pregonar, o sea, a hablar el mensaje que Dios tenía en contra de la ciudad de Nínive. Pero Jonás decide abiertamente en su corazón hacer su voluntad. Y la Biblia dice en Jonás 1:3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y luego dice que halló una nave que partía para Tarsis. Y dice la Biblia que Jonás, ojo a esto es importante. La Biblia dice que Jonás pagó su pasaje, entró en la nave para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ok. ¿Qué hizo Jonás? Paga de su propia bolsa, saca dinero para pagar e irse lejos del Señor, lejos de la presencia de Dios. Yo no sé cuántos acá de manera voluntaria o de manera libre, más bien dicho, con conciencia, han tomado la decisión de alejarse del Señor, de alejarse de su voluntad. Y no me refiero al hecho solo de que usted ya no venga a la iglesia, sino que aún estando aquí en la iglesia sirviendo, ha decidido francamente hacer lo que usted quiere con su vida. Tanto el hijo pródigo como Jonás, dos ejemplos en la Biblia de que decidieron de manera voluntaria alejarse de la presencia de Dios. Y mire, y esto es muy grave, esto es muy complicado, porque cuando usted y yo tomamos actitudes como la de Jonás, como la del hijo pródigo, lo que le estamos diciendo al Señor es: Señor, voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Cuando usted decide vivir a su manera, a su gusto, sin importar lo que otros digan, sin importar el consejo de sus padres, de sus líderes espirituales, sin importar nada, usted toma la decisión de irse lejos de la presencia de Dios. ¿Ya le ha pasado eso alguna vez a usted? Pregunto eso para no sentirme que solo a mí me ha pasado. Porque créame que cuando yo escribía estas notas, el primer confrontado con esto era yo. ¿Cómo cada uno de nosotros podemos tomar la decisión de alejarnos de casa? Mire, entonces el punto o el viaje de partida es este: cuando usted y yo tomamos la decisión e incluso ocupamos los recursos, las bendiciones mismas que Dios nos ha dado para alejarnos de Él. Conocemos de sobra personas o ejemplos de personas, más bien dicho, que dicen: cuando el Señor me bendiga voy a hacer X o Y cosa, y justo con la bendición que ha recibido de parte de Dios hacen todo lo contrario o hacemos todo lo contrario, y eso a la larga lo que provoca es que vivamos distanciados de parte de Dios. Ok,
voy a avanzar porque ya es tarde y lo veo serio conmigo y no es ese el propósito. Miren lo que dice ahora Lucas capítulo 15. Lucas 15, siempre Lucas 15. Ahora voy al versículo 14, nos quedamos en el 13, ¿verdad? Ahora voy al versículo 14 y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, en el versículo anterior dice que reunió todo, se fue lejos de su casa y vivió y desperdició los bienes. Luego dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ok. Hay una expresión ahí en el versículo 15 que dice que él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra donde él estaba. ¿Alguna vez usted ha vivido de arrimado? Cuando yo leía esto, mire, la verdad es que son expresiones muy fuertes, porque la Biblia dice en el versículo 14 que cuando el hijo pródigo, el hijo menor, decide irse de su casa con todos los bienes y malgasta todo, llega a un punto donde todo lo malgastó y hubo hambre en ese lugar donde él estaba. Y la Biblia dice que comenzó a faltarle. Y luego de eso dice que él se arrimó a una de las personas que vivían en aquella tierra. Y esta persona, mire, lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Iglesia, los cerdos no necesitan que usted los ande apacentando. Los cerdos con que le tire la comida y ya estuvo. ¿Quiénes son los que necesitan ser apacentados? Las ovejas. El Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo él? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y por tercera vez le pregunto, eso es alguna vez, en otra oportunidad lo vamos a hablar. Por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya con cara de abatido le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Apacienta mis ovejas. Lo que se apacienta o se cuida son el rebaño de ovejas. Usted y yo necesitamos que nos cuiden porque somos ovejas. Amén. Uy, me abatí. Pero los cerdos no. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Este hombre lo que quería era avergonzarlo y darle un trabajo que le avergonzara. Entonces la Biblia dice que comenzó a faltarle el alimento y se dedicó a apacentar cerdos. Y míreme, y cuando estaba apacentando los cerdos, la Biblia dice que deseaba comer porque tenía hambre, deseaba comer de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Imagínese usted estarle dando de comer a los cuches y usted diga, voy a agarrar que son poquitos, y le diga, no, eso es para los cuches, no es para los. Sí, echa eso ahí. Y la Biblia dice que nadie le daba. Ok, mírenme. Cuando yo leía esto, yo pensaba y meditaba en que el viaje de regreso a casa es más difícil realmente. No sé cuántos alguna vez han estado lejos. Han estado lejos de casa, han estado lejos de la iglesia, han estado lejos del Señor. Y cuando usted se va por su cuenta, usted se va por su camino, se topa con situaciones como esta. La Biblia dice que al hijo pródigo le empezó a faltar. No sé a cuántos les empezó a faltar. Mire, el hijo pródigo, ojo acá, el hijo pródigo, el hijo que desperdició todo, estaba viviendo o estaba cosechando, más bien dicho, lo que sembró. ¿Sí? Él estaba viviendo escasez y estaba viviendo humillación al haberse ido lejos de casa. Y es que realmente eso es lo que pasa cuando usted y yo nos alejamos del Señor. Hay escasez, hay humillación, hay un proceso que usted y yo debemos pasar. Mírame para acá, lo voy a decir con mucho respeto y espero que el Señor nos hable esta mañana.
Cada una de las veces que usted y yo tomamos la decisión de irnos de la casa, cada vez que usted y yo tomamos la decisión de alejarnos de Dios, de hacer nuestra voluntad, usted y yo somos serios candidatos a vivir y experimentar un proceso de parte de Dios. ¿Escuchó lo que le dije? Cada una de las veces que usted decide de manera franca, abierta, alejarse del Señor, usted y yo somos serios candidatos ¿a qué? A experimentar un proceso de parte de Dios. Requisitos de un hijo pródigo: irse de la casa. Resultado: un proceso de parte de Dios. Miren lo que dice la Biblia, está ahí Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis. Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. De hecho, le invito, ya le dije, el viernes tenemos una reunión aquí y de esto vamos a hablar, iba a decir, de esto va a hablar el pastor también. Ok, dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ok, la Biblia dice que el hijo pródigo, al irse de su casa, comenzó a faltarle el alimento. Lo enviaron a cuidar cerdos. Un trabajo humillante en el contexto en el que la Biblia está escrita, en el pasaje y todo lo demás. La Biblia dice que este hijo pródigo deseaba llenar su estómago con la comida de los cerdos y ni siquiera tenía derecho a comer de la comida que tenía para esos animales. Mírenme. Cuando usted y yo nos alejamos de la casa de Dios, nos alejamos de la presencia, de la cobertura del Señor, tengo que decirle que van a haber consecuencias y si me pueden ayudar, yo creo que ya es el momento. Vamos a tener consecuencias que vamos a pagar aquí en la tierra. Siempre, mírenme para acá, siempre van a haber situaciones que usted y yo tenemos que afrontar o soportar por las malas decisiones que tomamos. Yo recuerdo cuando, porque yo también fui joven, yo me veo bicho, pero ya no estoy bicho. Yo me recuerdo cuando el Señor me dio el privilegio de ser director del Ministerio de Jóvenes de aquí de la iglesia, hace unos 10 años. Recuerdo cómo en un par de ocasiones hablábamos con algunas niñas, pues, de que habían tomado decisiones y usted sabe lo que pasa cuando hay relaciones sexuales. Y el fruto de la relación sexual es ese que usted sabe. El Señor es fiel, es amoroso, es bondadoso, es misericordioso, nos perdona. Pero hay consecuencias que vamos a pagar sí o sí aquí. ¿Sí? Obviamente no desechamos, sino que abrazamos a las personas. Pero tenemos que ser conscientes de que van a haber situaciones en las que simple y sencillamente vamos a estar cosechando lo que hemos sembrado. El hijo pródigo, estando en esa situación, la Biblia dice que le empezó a faltar y empezó a tener hambre. Vivió escasez, vivió necesidad, vivió humillación. Y probablemente muchos de nosotros estemos, tal vez no aguantando hambre, porque en medio de todo el Señor es misericordioso, amén. Y a veces nos da incluso lo que nosotros no merecemos. No nos ha dejado mendigar, pero probablemente usted y yo esta mañana o en este tiempo estemos atravesando situaciones que no son más que la cosecha de siembras pasadas. Amén. Estamos viviendo o experimentando situaciones vergonzosas, situaciones difíciles, probablemente situaciones de escasez que no son más que la siembra, la cosecha, perdón, de una siembra anterior. Y míreme, el problema de eso no está en el cielo, sino como el pastor a veces lo dice, está aquí en el suelo. Está aquí en las malas decisiones que hemos tomado. Está aquí
la raíz de eso es la decisión que tomaste de alejarte. La decisión que tomaste de vivir de manera independiente y no considerar, como lo hizo el salmista, como lo hablamos al inicio, de preguntarle al Señor: Señor, enséñame cuál es el camino que debo seguir. Hombres, mujeres, que vivimos lejos de Dios por nuestra propia voluntad, haciendo lo que a nosotros nos parece. Vamos por el camino incorrecto, pero nosotros en el momento que avanzamos por ese camino, pareciera que ignoramos o se nos olvida que todo acto va a traer una consecuencia a nuestra vida. Que todo lo que el hombre siembra también, todo eso lo va a cosechar. Y cuando yo leo la historia del hijo pródigo, una vez más, miren para acá, una vez más me acuerdo de Jonás. La Biblia dice que cuando Jonás decidió alejarse de Dios, la Biblia dice que él pagó su boleto, su pasaje para irse a Tarsis. ¿Se acuerda de eso? Ok. Y la Biblia dice que cuando él va en el barco, en la embarcación, con la gente hacia la ciudad de Tarsis, en el mar las olas empiezan a crecer. Usted sabe eso, al punto de que empiezan a preguntarse unos a otros: ¿quién viene aquí que Dios está cobrándoselas con nosotros? Él dice: yo soy, tírenme al mar y todo esto se va a calmar. Ok. La Biblia dice, eso está siempre en el capítulo 1 de Jonás. La Biblia dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. En el versículo 17 del capítulo 1 dice: pero Jehová tenía preparado, ¿qué dice? Diga conmigo: preparado. Dios siempre tiene un medio preparado para hacerte volver al camino correcto. Y eso es lo complicado. Al hijo pródigo le tenía preparada escasez, necesidad, humillación. Y a Jonás le tenía preparado un gran pez que se lo iba a hartar. Cuando yo leía esto, que Jehová tenía preparado un gran pez, ¿sabe? Desde pequeños a nosotros, bueno, al menos a mí desde chiquito me enseñaron la historia de Jonás y todo lo que pasó. Pero nunca había reparado en esto, que el Señor tenía preparado algo para que Jonás volviera. Y dice: Jehová tenía preparado un gran pez que se lo tragase. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok. Cuando yo leo esto y sigo leyendo en el capítulo 2, de la lectura de lo que dice la Biblia, yo puedo inferir de que Jonás no solamente estuvo en el vientre del gran pez ese tiempo, sino que aparte de estar ahí en el vientre del pez, en el estómago del pez, Jonás se murió. Jonás murió. De lo que yo puedo, la Biblia no lo dice así, pero yo lo entiendo de esa manera. Si usted puede leerlo, léalo. Dice que él conoció las profundidades del abismo, pero tuvo la oportunidad de clamar al Señor. Y en el versículo 10 del capítulo 2 dice que el Señor mandó al pez que lo vomitara y lo llevara hasta la orilla. Ok. El Señor tiene métodos preparados para nosotros que nosotros ni siquiera podemos imaginarlos. Imagínese cómo un hombre que se aleja de la voluntad de Dios luego es tragado, engullido por un pez. Y luego de que él reflexiona de su conducta, de su hacer, Dios le ordena al pez que lo devuelva. Amada iglesia, no hay necesidad de que nosotros lleguemos al punto de vivir en escasez, de vivir limitados, de vivir vergüenzas, de exponernos al escarnio de otros. No hay necesidad de regresar, disculpe la expresión, vomitados, humillados. La Biblia dice que Dios tenía preparado un gran pez. El regreso a casa siempre es más difícil. ¿Sabe por qué? Porque el regreso a casa lo paga usted. El pasaje para regresar a casa
Lo paga usted y lo pago yo. El pasaje gratis ya se acabó, hermanos, hace como una semana. Sí, vamos, hace una semana y algo. ¿Va? Ahora adultos y niños mayores de 12 años pagan su pasaje. Y los bultos que llevemos también. Los que nunca se han subido a un bus no entienden de lo que estamos hablando. Míreme, el regreso a casa, el ticket de regreso para la casa lo pagamos nosotros. Muchas de las cosas que hoy estamos viviendo, nada más es eso. Es la cosecha de lo que hemos sembrado. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos ahí. Avancemos. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 17 de Lucas 15. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí. Ayúdame, por favor. Voy a terminar con esto. Dice la Biblia, hablando siempre del hijo pródigo, luego que pasó humillación, escasez. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí? ¿Qué dice? Perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántos alguna vez se han sentido que ya no son dignos? Yo seguido. De hecho, si usted ha venido los miércoles y me ha escuchado los miércoles, esta es una de mis luchas. Cada vez que yo estoy escribiendo las notas para poder compartir la palabra, justo eso. Siempre me pregunto si soy digno de ser llamado su hijo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice la Biblia? Lo vio su padre. Y mire esto. Y fue movido a misericordia. Lea conmigo el inicio de ese pasaje. Dice, volviendo en sí. Hay otras versiones que dicen reflexionando, recapacitando. Es que mire, iglesia, cuando usted está hundido, humillado, en necesidad, avergonzado, vomitado por el pez, no sé qué otra condición podamos tener. ¿Qué de otra nos queda que ponernos a pensar y decir, hey, yo la estoy regando de verdad? Si yo estoy así porque quiero, no tenía necesidad de estar así. Y dice, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El viaje de regreso a casa empieza cuando usted y yo reflexionamos, cuando usted y yo somos conscientes y decimos, la he regado. Yo no tengo necesidad de estar aquí. Y el siguiente paso es levantarse y emprender el viaje de regreso a casa. El versículo 18 dice, me levantaré, póngase de pie y levántese y camine de regreso a la casa de su padre. Pero en la medida de que usted avanza a la casa de su padre, tiene que ser consciente de la condición. Y aun cuando usted considere que ya no es digno de ser llamado hijo de Dios, no importa lo que usted sienta, lo que usted considere o piense de sí mismo, siga caminando de regreso a la casa de su padre. ¿Por qué? En el versículo 20 dice que cuando usted camina a la casa de su padre, el padre lo mira y el padre es movido a misericordia. El padre corre hacia usted y se echa sobre su cuello. ¿Qué significa eso de que el padre se echa sobre su cuello? Que el padre lo abraza. El padre lo abraza y le besa. Mire, esa mañana yo creo que todos los que estamos aquí,
necesitamos, como dice el versículo 15, hacer esto, volver en sí, reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy lejos de casa? Y levantarnos y empezar el camino de regreso, el viaje de regreso a casa. Y a pesar de que no nos consideremos dignos, seguir avanzando, seguir caminando hacia los brazos del Padre, que va a ser movido a misericordia. Quiero terminar esta mañana. Hay una nota aquí que desafina con toda esta historia, con esta parábola. Es una parábola que habla acerca de la depravación del hombre, del pecado en el hombre, de vivir lejos del Señor, apartado de su soberanía, de su voluntad, de su casa, etcétera, etcétera. Habla del pecado. Pero también es una parábola que nos muestra un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que corre a abrazarnos. Pero en medio de todo esto, ¿quién era este? ¿Quién era este? La Biblia dice que este era el hijo, ¿qué? Diga conmigo, el hijo menor. No, diga conmigo, el hijo menor. O sea que si hay un hijo menor, también hay un hijo. Los hijos mayores son como el que describe esta parábola, los que se creen grandes. La Biblia dice que el hijo mayor se acerca a la casa y ve que hay algarabía porque el padre había recibido a su hijo menor y había hecho fiesta. Sí, había matado un cordero, le habían puesto un anillo, habían puesto calzado nuevo en sus pies, un vestido nuevo. Esas son figuras de la gracia del Señor. Pero la Biblia dice que cuando el hijo mayor llega, está camino a su casa, ve que hay una gran algarabía y música y comida y le pregunta a uno de los criados, ¿y qué es lo que está pasando? Y uno de los criados le dijo, lo que pasa es que tu hermano, el que se había perdido, acaba de regresar y hay fiesta. Hay fiesta porque tu hermano acaba de regresar. Y la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia que pasó con el hermano mayor? Se enojó. Se enojó porque su hermano menor había regresado a casa. Lucas 15, 29 dice que habla con el padre y le dice, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí está. No está ahí. Ok, el versículo 30 le dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Versículo 32. Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe? Los hermanos mayores son así. Los hermanos mayores se sienten con mejor derecho. Los hermanos mayores, miren para acá, los hermanos mayores son aquellos que se creen mejores que los demás. Tenga cuidado usted. Y el Señor me ayude y me libre de ser como el hermano mayor, que me considero con mejor derecho que mi hermano menor. Que me considero mejor porque yo nunca me fui de casa. Mire, todos nos hemos ido alguna vez. Y todos acá, todos, diga conmigo todos, hemos necesitado la gracia de Dios para regresar a casa. ¿Sabe? Hay semáforos de Dios. Dios no los instaló, pero ellos solo se pusieron en las iglesias. ¿Sí sabe cuáles son los semáforos de Dios? El que dice, este sí, este no. Este sí es bueno, este es malo. Este es bueno, pase. Este es malo, quédate ahí. Míreme, Dios no nos ha puesto aquí en la iglesia para hacer semáforos.
y para decidir quién sí merece la gracia y quién no. Dios nos ha puesto aquí a todos como ovejas que nos hemos descarriado y hemos necesitado en más de alguna ocasión regresar a la casa del Padre. Esta mañana hablamos palabras de misericordia, hablamos palabras de gracia, palabras de amor, palabras de aceptación, palabras de perdón para todos aquellos que alguna vez nos hemos alejado y necesitamos regresar a casa y no encontramos cómo. Ayúdeme, por favor. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso, ¿para qué? Para perdonar, y de Él recibirá compasión. La Biblia dice que sin importar lo que usted haya hecho, Dios le pide que abandone su camino y que se vuelva al Señor, porque Él es generoso para perdonar y de Él hemos de recibir compasión. Un versículo más y con este termino. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Quiere ponerse de pie esta mañana? Tarde ya. Póngase de pie. ¿Cuántos reconocen de que más de alguna vez se han alejado de casa? Amén. Y qué difícil es volver, ¿verdad? Qué difícil es volver. Qué difícil es todo lo que hay que pagar, todo lo que hay que vivir, experimentar para regresar. Pero el Señor nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo dice la Biblia? Acerquémonos, ¿cómo dice? Acerquémonos, diga conmigo, confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta mañana, si usted es como el hijo pródigo, o tal vez es como Jonás, que se ha escapado, que se ha ido lejos de casa, la Biblia dice que usted y yo podemos acercarnos confiadamente. Y eso es lo bello de ser hijo, que podemos acercarnos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. La Biblia dice que en el trono de la gracia vamos a encontrar el oportuno socorro para el momento en que más lo necesitemos. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan gracia de parte de Dios? ¿Cuántos de los que están acá necesitan perdón de parte de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos, Señor, te he fallado, me he alejado, pero hoy puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia? Gracias, Señor, por tu palabra en nuestra vida. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en sanidad. Más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
y canto una alabanza sin igual. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos